Primero el de aerosol legal y el de aspiración de secreciones va a ser para la semana subsiguiente, en donde ahí vamos a volver a ir a simulación y también ese mismo día vamos a aplicar lo que es el hisopado nasofárico, ¿ya? Para que se vayan preparando psicológicamente. ¿Todos? ¿Todos? Sí. Todos prestan la nariz, todos. Todos prestan la nariz. Ya. Tenemos entonces, chiquillos, que como definición, ¿ya? Primero que todo, el diagnóstico de las enfermedades infecciosas se basa en el estudio de los síntomas y signos clínicos, así como en la demostración de la presencia del agente patógeno, producto o de la huella que éste ha dejado en su contacto con el sistema inmune del hueso, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros aplicar este procedimiento, primero que todo, todos tenemos que tener claro signos y síntomas asociados de sospecha viral, ¿ya? Ante una enfermedad infecciosa, y luego, ante esa sospecha, tomamos esta muestra ya nasofaringea, que después yo la voy a describir a continuación, para poder identificar lo que es el tipo de agente infeccioso que pueda tener el paciente, si es positivo, negativo y antiguo. Y finalmente, cumpliendo con el objetivo de diagnosticar qué tipo de infección presenta y se decida cuál es el tratamiento más apropiado, ¿ya? Este tratamiento no lo efectuamos nosotros, sino que lo hace el médico tratante, ¿ya? Nosotros solamente somos las personas que realizamos el examen, tomamos la muestra y la entregamos al respectivo laboratorio para que pueda identificar el agente infeccioso ante esta sospecha de la enfermedad. Por lo tanto, ¿quién hace este examen? Nosotros, ¿ya? El kinesiólogo. Yo creo que más de alguno tiene que haberse tomado el PCR ya en pandemia, todos, más de alguno, ¿ya? Donde sí, ¿no es cierto? Yo creo que algunos experimentaron el dolor, prácticamente tenía el hisopado en el cerebro, ya pasó muchas veces, ¿ya? Pero en tiempos de pandemia lo podía hacer cualquier profesional de salud, ya por un tema de urgencia. Hoy en día la prioridad y la primera línea es el kinesiólogo. Ya de hecho usted va a cualquier CESFAM, va al hospital y si hay que hacer este examen, lo hace el clínico. No lo hace nadie. ¿Ya? Pero cualquier profesional de salud lo puede hacer, solo que nosotros somos la primera línea, la primera persona que le dan prioridad. Ahora, este hisopado nasofaringio tiene dos tipos, el famoso PCR, como ustedes bien ya conocen, y el panel viral. Primero tenemos el PCR, que aquí está su significado en inglés, ¿ya? En donde el objetivo es obtener células superficiales del epitelio respiratorio que presenten el virus COVID-19, ¿ya? Aquí su sensibilidad oscila entre lo que es el 56 y el 83%, dependiendo de la fase de la enfermedad en la cual sea recogida la muestra. Por lo general, cuando las personas tienen sospecha de contagio por COVID, ¿ya? Siempre el porcentaje va a ser mayor de la carga viral cuando se presenten los signos y síntomas de sobreinfección, mucosidad, tos, fiebre, secreciones, ya sean mucosas o bronquiales, ¿ya? Esa va a ser la etapa donde el porcentaje va a ser mucho mayor y la carga viral es la más va a estar aumentada al momento de tomar la muestra, ¿ya? Mientras que cuando una persona se encuentra sin síntomas, es decir, asintomático, pues la carga viral va a ser mucho menos y por lo tanto a veces pasa que las muestras salen negativas, ¿ya? Por eso a veces pasaba de que los PCR se tomaban al inicio, salía negativo, se tomaban una segunda vez, salía positivo, porque la carga viral empieza a aumentar a medida que van pasando los días y los síntomas se hacen presentes. Esta técnica ya se puede utilizar tanto en niños como lo que es en adultos.
evalúa y percibe la sensibilidad en la detección del antígeno viral en la vía aérea alta a través del IFI, que significa inmunofluorescencia indirecta, ¿ya? Tiene una alta especificidad para enfermedades respiratorias agudas, es decir, que tiene un 99% para identificar el tipo de agente. También se utiliza en niños y en adultos, y los agentes que detectan son principalmente virales: VRS o virus respiratorio sincicial, adenovirus, influenza, parainfluenza y el metaneumovirus, ¿ya? Todo lo que son virus, por eso se llama panel viral. Había un examen que era como uno que se lo podía hacer, que se le decía antígeno, era para el COVID. Ya, el antígeno es el test rápido, ¿ya? Que tiene que ver y tiene relación con el PCR, ¿ya? Lo que pasa es que el antígeno tiene mucho menos porcentaje de sensibilidad en comparación al PCR, ¿ya? Sin embargo, como en el PCR había que esperar mucho tiempo, ¿ya? Y el antígeno, como es un test rápido, daba el resultado inmediato. Al final empezó a, o sea, en tiempos de pandemia se podía utilizar, hoy en día no tiene tanta efectividad por el porcentaje de sensibilidad que es mucho menor en comparación al PCR, ¿ya? Por hecho, de hecho el antígeno ya ni se aplica, solamente se aplica PCR como en el día, ¿ya? Eso se implementó en pandemia. ¿Por qué? Porque estamos todos ahí expuestos a, ¿ya? Tenemos los materiales que acá yo traje algunos para mostrarles. Ya, primero lo que es el hisopo nasofaringio, el cual se tiene que caracterizar por ser plástico flexible y en la puntita tener una pequeña córnea de algodón, como aparece acá en la imagen, ¿ya? Yo acá traje 3 tipos, pero solamente les voy a pasar 2, ¿ya? En donde uno tiene el botón un poquito más grande, ya, y el otro un poco más pequeño. Y la ranura, ya, si se fijan, por ejemplo, acá, tiene esta ranura, la cual a nosotros nos permite quebrar el hisopo y depositarlo en un tubo de muestra, ya, que puede ser este tipo o puede ser este tipo. ¿Ya? Hay mucho, ahí se lo voy a pasar así, ¿ya? Se lo voy a pasar para que lo vean, ¿ya? Pero hay varios tipos y acá yo traje los más comunes, ¿ya? En este caso está este tubo, ¿ya? Este es el mismo pero con otro color, nomás la tapa, y está este que es plástico, ¿ya? Les voy pasando para que vayan viendo el tamaño de los hisopos y el tubo. Acá no lo hablan porque adentro hay uno puesto, no es que tenga algo, sino que está puesto para que ustedes se fijen que al final del procedimiento tienen que estar inserto en el tubo depositado en el líquido, ¿ya? Lo cual va a permitir que se conserve de cierta manera lo que es el virus del que hay peso. Ahí lo va pasando para el lado. Pero es lo que PCR solamente muestra cuando hay sobreinfección. ¿Cómo? Antes de que PCR era efectivo cuando había sobreinfección, para eso el primer PCR sería negativo y después sería positivo. No, lo que pasa es que, a ver, el PCR se puede tomar cuando no hay síntomas o cuando hay síntomas. La diferencia es que al inicio, cuando no hay síntomas, ya es porque producto de que la carga viral es menor en comparación a cuando ya llevas 2 o 3 días presentando síntomas y la carga viral es mayor, ¿ya? Por lo tanto, eso hace que el porcentaje de sensibilidad sea mucho mayor cuando se hacen presentes síntomas que cuando es asintomático. Eso. Pero en ambos casos se puede presentar la infección. Lo que pasa es que la carga viral va a ser mucho mayor cuando ya presenta síntomas en comparación a cuando tenemos un paciente asintomático. Es eso. ¿Ya? Bueno, ahí el pobretico va pasando los tubitos, ya, y el hisopado nasofaringio. No se lo quieren, por favor, lo devuelven. Ya, porque ya, no van a quedar con el tubo ahí. ¿Ya? Y como les decía, tiene que tener el tubo, o sea, sí, el tubo, que es el tubo de muestra
el cual es un medio de transporte adecuado para poder depositar la muestra en forma hermética, protege, ¿no es cierto?, lo que es la muestra en sí, ya, y por lo tanto ese es el medio de transporte para nosotros el examen. ¿Cuáles son las medidas de elementos de protección personal? Primero que todo tenemos que tener guantes. ¿Ya? Los guantes pueden ser de procedimiento o pueden ser quirúrgicos, pero hoy en día se utilizan más los de procedimiento, ya que tampoco es una técnica estéril, ya que si bien estamos entrando a una calidad estéril, no requiere ya de guantes estériles para realizar este examen. También antibalas o escudo facial. ¿Por qué? Porque cuando uno inserta o introduce el hisopo, ya el paciente puede estornudar. Entonces, por lo tanto, al estornudar, las partículas, ¿no es cierto?, del estornudo, que son de saliva, nos pueden caer en los ojos, ¿ya? Y como ustedes bien saben, un método de contagio, si es que hay sospecha de COVID, puede ser ocular. Entonces, para evitar ese contagio, ya por eso que la precaución de las antiparras o lo que es el escudo facial. También tener puesto mascarilla KN95 o quirúrgica. La quirúrgica es la famosa despliegue que ustedes ya conocen, ya está simple. La KN95 es más gruesa, ya. Bueno, este modelo es así, tiene lo elástico atrás, ya hay dos que son al lado. Este es un KN95 y esta es otra KN95 que tiene como forma de palo. Ya uno se la coloca y tiene como que fuese forma de palo, si se dan cuenta. ¿Ya? Tiene forma de palo. ¿Ya? Esta principalmente la utilizamos más que nada cuando entramos a aislamientos respiratorios, ¿ya? En pacientes con sospecha o ya diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Esta principalmente es la que utilizamos ahí. Lo vemos súper chistoso cuando usamos esta, ¿ya? Y las otras puede ser esta, como les digo, o la que es de triple pliegue, que es la más conocida. Luego tenemos pechera o bata plástica, que en este momento no traje, ya era innecesario, pero de todas maneras igual ustedes las van a conocer en el laboratorio, ya que puede ser esa azul que tiene la fotografía, que cubre todo el cuerpo prácticamente, ya se abrocha acá atrás, cubre brazos, ya todo lo que es uniforme, o también pueden ser esas pecheras blandas que son como un delantal, que uno dice que va a cortar carne, porque básicamente se llama para carnicería, ya, pero esa pechera también nos sirve para nosotros proteger. Y la cofia puede ser opcional, y la cofia es como aparece acá en la imagen, ya que es blanco que ustedes ven ahí, ya que este famoso gorrito, ya que uno se lo coloca aquí en la cabeza, ya también para que si saben si el paciente estornuda, las partículas no queden ahí en el pelo, ya. Y otro también es algo más higiénico, que especialmente mujeres que tienen el pelo largo, ya. No se vaya el pelo para adelante y no contaminar nada en este procedimiento, ya que esto es lo que es la cofia, y es opcional, pero de igual forma la podemos utilizar. ¿Ya? Tenemos entonces como indicación que previo a realizar el examen siempre debemos rotular el tubo, ¿ya? Y el rótulo del tubo debe tener los datos principales del paciente: nombre, edad, RUT, fecha y tipo de examen, que puede ser PCR o vanidad, ¿ya? Dentro de lo que es este, ¿ya? Todos esos datos aparecen dentro de la ficha, por lo tanto no hace necesario que usted le pregunte al paciente, ya eso todo ya está, usted ya lo sabe y solamente es anotando estos datos de él. Entonces, ¿cómo hacemos este procedimiento? Primero que todo, nosotros debemos informar al paciente de qué trata. Destacar que es un procedimiento invasivo, doloroso o molesto. ¿Ya? Ya nosotros debemos decirle al paciente que va a hacer algo que le va a molestar. No le vamos a mentir, no se nos preocupe, no de nada. Yo sí digo, porque mi compañero me va a ayudar hoy día, que si tengo la mano suavecita, no lo de estar, puede pero no tanto, ¿ya? Pero
un tiempo y luego sacarlo, luego la otra fosa, sacar y sería la muestra. Una vez que explicamos este procedimiento, hacemos el respectivo lavado de manos, el único, el común, ya el que no dura más de 15 segundos, y la utilización de EPP. Mascarilla, guantes, pechera, cofia, todos los EPP a utilizar al momento de aplicar, ¿no es cierto?, este procedimiento. Tenemos que posicionar a nuestro paciente sedente, es decir, si es un paciente autovalente que nos coopera, va a estar sentado y le pedimos que incline, ¿no es cierto?, su cabeza hacia atrás, ya cabeza al cuello, hacia atrás, aproximadamente 70 grados. Ya uno calcula ahí cuánto es la inclinación. Ahora, en la posición sedente, yo por qué coloco acá o mayor a 45 grados. Esto más que nada se aplica en pacientes intrahospitalarios, pacientes que están postrados, pacientes que no son autovalentes, que son dependientes o no son cooperadores, ¿ya? Por lo tanto, uno debe posicionar al paciente igual o mayor a 45 grados para obtener la muestra. Usted me dirá o pensará, pero profe, si el paciente no me coopera, ¿qué hago con la cabeza? Usted pide ayuda, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted va a estar con sus manos ocupadas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, usted le puede preguntar a la enfermera, a otro colega, quien sea de la salud, para que posicione la cabeza lo más inclinado hacia atrás ya posible y que pueda llegar a 70 grados, ¿ya? Entonces, por lo tanto, también es una técnica que podemos solicitar ayuda. Una vez que tenemos la inclinación, ya tomamos nuestro hisopado, ya, y comenzamos inicialmente dentro de lo que es la fosa nasal más despejada. Y usted dirá, profe, ¿cómo yo sé eso? Bueno, antes de eso, usted le dice al paciente que si tiene mucosidad, siempre la tiene, debe limpiarse, ¿ya? Porque tiene que quedar lo más permeable posible. Una vez que ya el paciente tiene su nariz limpia, sin ojalá resto de mucosidad, le pregunta subjetivamente por qué fosa nasal siente que respire mejor. Puede ser la derecha o la izquierda, ¿ya? Si dice no, las dos, entonces usted puede comenzar con cualquier fosa nasal, ¿ya? Si tiene tal vez desviado, ¿por qué? Muy buena pregunta. Efectivamente sí. Porque cuando tienen el tabique desviado es una contraindicación. Entonces, por lo tanto, usted al momento de introducir o elegir la fosa nasal, y si el paciente tiene el tabique desviado, elige la fosa nasal más derecha, ¿ya? Y usted dice, profe, ¿cómo yo sé eso? Es muy simple. Usted teniendo la cabeza hacia atrás se puede dar cuenta cuál es la fosa nasal más derecha y la que está chueca. Es súper fácil. Y se da cuenta que alguien tiene el tabique desviado. El año pasado tenía un alumno y se notaba. ¿Usted lo tiene? ¿No? ¿Usted? ¿Ya? Entonces respiras por el izquierdo. ¿Listo? Por el izquierdo. Entonces, esa es la otra pregunta. Si el paciente tiene el tabique desviado, usted lo puede ver visualmente o le pregunta por qué orificio respira mejor y por qué en se dice por el derecho. Por ahí informará. ¿Ya? Entonces, así, yo elijo la fosa nasal más despejada, o la más permeable. Una vez que ya yo elijo la fosa nasal más despejada, introduzco el hisopado. ¿Cómo es esta introducción? Yo debo seguir el suelo o piso de la fosa nasal con la dirección anatómica de la nariz. Por lo tanto, usted tiene que acordarse de la anatomía 1, como es la dirección de la fosa nasal, ya para introducir el hisopado. Lo introduzco siguiendo todo el piso de la fosa nasal entre 6 a 10 centímetros. ¿Ya? Y usted me dirá, profe, pero ¿cómo yo calculo eso? Súper fácil. Dentro del hisopado, la ranura me indica a mí hasta dónde puedo entrar. ¿Ya? Por ejemplo, este modelo, porque el otro es más grandecito que
¿Ya? Ahí lo tenemos acá. Por lo tanto, al tenerla aquí abajo, yo no puedo introducir solo eso porque tengo que llegar a la faringe, idealmente. Entonces, considero la mitad de la varilla del hisopo. Y ahí ¿De la varilla completa? Sí, la mitad de la varilla. ¿Ya? Y ahí se puede calcular entre 6 a 10 centímetros. ¿Ya? ¿Por qué digo, o sea, no yo, por qué dice el procedimiento de 6 a 10 centímetros? Porque la anatomía varía. Algunos van a tener la fosa nasal más amplia, otros la van a tener más pequeña. Por ejemplo, los niños. Los niños tienen una fosa nasal más pequeña en comparación a un adulto que es más amplio. ¿Ya? Por eso bordean entre los 6 y los 10 centímetros. Por ejemplo, este que tenía yo, tiene igual a la mitad o un poquito más la rama. ¿Ya? Y por lo tanto, introduzco de 6 a 10 centímetros. Cuando voy introduciendo el hisopo y ya llevo aproximadamente 5 centímetros y no percibo ninguna obstrucción, significa que el procedimiento lo estoy haciendo bien. Ahora, si yo introduzco el hisopo y no pasa de los 3 centímetros, significa, y es decir, encuentro una obstrucción, significa que ingresé mal, salgo y vuelvo a entrar. ¿Ya? Si me pasa lo mismo, salgo y lo intento con la otra fosa nasal. ¿Ya? Pero por lo menos usted cuando ingresa, tiene que ingresar la mitad de la varilla. ¿Ya? Si ingresa bien, significa que O sea, si ingresé las 2 veces en mi tallo desviado por las cosas más rectas y no las pude hacer, ¿por qué no me puede ingresarla por la otra cosa o igual hago el intento? Es que si, no, es que si, por ejemplo, el caso del Ignacio, que tiene su fosa desviada, ¿ya? Entonces yo voy a tener que intentarlo entre 2 a 3 veces dentro de la misma fosa nasal. No puedo cambiar a la otra porque no me va a entrar nunca. Entonces, por lo tanto, si ya la tercera vez no entro, es porque estoy haciendo el procedimiento mal. ¿Ya? Ahora, se recomienda que cuando tú ingresas por segunda o tercera vez y encuentras quizás una obstrucción, que apliques un poquito más de fuerza al momento de introducir. Pero el dolor del paciente te lo encarga. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si ya la tercera no está entrando es porque el procedimiento no está siendo bien realizado. ¿Ya? Ahora, como tips, cuando por ejemplo en mi caso yo he tomado PCRs, le digo al paciente que respire por la boca. ¿Ya? No o sea, si igual va a respirar por ahí, la concentración va a estar por la boca. Quizás es un efecto placebo, pero dicen que al respirar por la boca no duele tanto en comparación cuando se está respirando por la nariz. ¿Ya? Uno porque se está concentrando en que tiene que respirar por la boca, entonces por lo tanto es como un cierto distractor. ¿Ya? Así que yo por lo menos lo aplico así y así se lo recomiendo. ¿Ya? Que al momento de entrar, el paciente respire por la boca. Bueno. Cuando ya tengo el hisopo adentro, debo comenzar a girarlo de un lado a otro. No hacer esto, ya no hago esto dentro de la nariz, sino que de un lado a otro. Y aproximadamente lo debo mantener entre 5 a 10 segundos. Si el paciente aguanta 10 segundos, excelente. Si no, hasta así. ¿Ya? Introduzco. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, retiro. ¿Ya? Ahora, el retiro es manteniendo el giro. ¿Ya? Introduzco 1, 2, 3, 4, 5 y retiro. ¿Ya? Y luego lo introduzco en la otra fosa nasal. Lo mismo. Entro. 1, 2, 3, 4, 5 y 4. ¿Por qué en ambas fosas? Porque así obtengo más muestra. ¿Ya?
¿Y el por qué el giro? Porque así arrastro más muestra, ¿ya? Por eso es en ambos fosas nasales. La entrada igual es poco gira, ¿no? No, a la entrada es directo. Tú estás adentro y comienzas a girar. Y sacas girando. Pero cuando entras directo, sin hacerlo. ¿Por qué? Porque tú puedes arrastrar lo que está seco al inicio. ¿Ya? Porque puedes encontrar o partículas o material que esté seco al inicio. Entonces la idea es no arrastrar eso, sino que tú tienes que sacar lo que está estéril y sacas eso. ¿Ya? Una vez entonces que hicimos este retiro, ¿ya? Yo retiré, corto la varilla y la deposito acá, como ustedes vieron, dentro del tubo. Acá no llegó. Ya entonces aquí la punta del hisopo queda sumergida en este líquido que está dentro de este tubito, ¿ya? O también lo puedo hacer acá, que va a quedar, bueno, acá igual le queda menos porque salieron secando, ¿ya? Porque era hasta la mitad, ¿ya? Pero también lo inserto donde está el líquido, ¿ya? Y se conserva lo que es la muestra, ¿ya? Terminé, dejé la muestra en el lugar que corresponde, ya me saco todos los GPP y me lavo las manos, ya, y termino lo que es el procedimiento. Mira, El que tiene líquido, el chiquitito tiene tapa, porque es el que tiene como un aluminio, no sé. este aluminio, sí, tiene una tapa, lo que pasa es que no la traje, ya. que se da presión, ya, y Ya. se mantiene aquí. Pero el hisopo entra a presión, no se saca para... No, tú cortas, lo metes adentro y tiene una tapita que va a presión, ya, pero aquí también tú la puedes guardar, ya. Entonces, ¿qué errores podemos cometer en la técnica? Primero, que el paciente, como aparece aquí en la foto, arrugue la cara. De ahí, arrugando, ¿ya? Eso a nosotros nos genera una obstrucción de ingreso. Por lo tanto, es por eso que el paciente debe evitar hacer el TG. Va a ser súper difícil entrar por la fosa nasal si está así el paciente. ¿Qué otro error puede haber? Como aparece acá en estas tres imágenes. La cabeza no está la cabeza. La cabeza no está indicada. Ya, por lo tanto, tampoco me va a permitir un limpio o expedito ingreso de lo que es el hisopo. ¿Ya? Como aparece en esta imagen, acá están introduciendo casi vertical. Ya va a quedar estancado en el cerebro. Ya no sigue la fosa nasal. Y como aparece aquí también, está haciendo la instrucción horizontal, no siguiendo la curvatura de la fosa nasal. ¿Ya? Esos son errores que pueden haber dentro de la técnica. Contraindicaciones. Como decía en un inicio, cuando existe desvío del tabique nasal. Por lo tanto, usted solamente puede obtener la muestra de una fosa nasal y no de las dos. ¿Ya? Es por eso que, como decía hace un momento, se debe intentar entre 2 a 3 veces. Pero si ya no es efectiva la técnica, es mejor, por último, citar al paciente o dejarlo descansar un momento, es lo ideal, aunque unos son un poquito brutos, y siguen, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es ahí donde debemos tener cuidado al momento de generar el procedimiento. Que el hisopo se encuentre contaminado. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, a mí se me olvidó ponerme los guantes, entonces yo llegué, abrí y tomé el hisopo. Eso puede generar una contaminación, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Reemplazar, ¿ya? Cuando cometo el error de que el hisopo se encuentre contaminado. Cuando existe sangrado nasal o epistaxis, ya tampoco podemos aplicar la técnica, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos causar más rompimiento y más sangrado. Cuando existe coagulopatías nasales, hay coágulos presentes, podemos romperlos, producto o se produce sangrado, hemorragia nasal, por lo tanto tampoco podemos obtener una muestra
generar traumas en la mucosa nasal, por lo tanto esto puede alterar la muestra, ¿ya? Puede haber atasco o rotura del hisopo al interior de la fosa nasal, ¿ya? Puede suceder. Esperemos que no suceda con nosotros. Vamos a empezar a tener una pinza y pasar con el hisopo. Vamos a buscar al compañero, material. Y finalmente, aunque en muy pocos casos han sucedido perforación o aumento de la presión instantánea. ¿Ya? Eso sucedió. Yo tuve 3 casos, no necesitan a nivel mundial, que se generó la perforación. ¿Ya? No sé quizás cómo fue la brutalidad del momento de ingresar el hisopo y la nariz. ¿Ya? Eso como complicación. Sí. Entonces, dígame. El procedimiento mal hecho entonces sería como no respetando el ángulo y la cualidad perfecta. Claro, un procedimiento mal hecho, primero que todo, no consideras ninguna contraindicación. Por ejemplo, no sé, no te fijaste o no le preguntaste al paciente que tenía un desvío de tabique y comenzaste a introducir el hisopo donde está todo el desvío. Entonces, ¿qué pasa? Encuentran una obstrucción y seguir metiendo el hisopo con fuerza y no entrar nunca, y ahí es donde el paciente causa más dolor, causa rechazo al examen. Entonces, por lo tanto, sería un procedimiento que tú no tomaste o no consideraste ninguna contraindicación. Otro es que, como mostraba recién, no inclina la cabeza hacia atrás, no seguiste la dirección de la fosa nasal, ya introduciste el hisopo de forma vertical u horizontal, ¿ya? O el paciente tampoco te lo permitió, ¿ya? Porque hace esta arruga de la nariz y genera una obstrucción o obstrucción de la vía aérea, por lo tanto tampoco puedes introducir bien el hisopo. Entonces, todas esas cosas son fallas en la técnica y que te perjudican al momento de obtener una muestra. ¿Sí? Dígame. Profe, y si el paciente tuvo sangrado esa noche primero, vamos a personas de tener ataque y en la mañana tuvo sangrado y quedaron tantos de... Ya, es ahí donde tienen que ver por cuál fosa nasal sería más permeable utilizar. Pero si tienen que ambas fosas nasales se encuentran con sangrado, es mejor no hacer el examen. Ahí habría poco. No necesariamente, porque puede, coágulos, cuando se forman los coágulos, hay pacientes que, algunos, bueno, hay casos y casos. Por ejemplo, la altura. En la altura, cuando tú estás, no sé, por Putre, Chungará, personalmente, perdón la referencia, pero personalmente, por ejemplo, si yo estoy una semana ya, me empiezan a formar coágulos en la nariz. ¿Por qué? Porque aumenta la presión. Pero yo no sangro, sino que se me forma coágulo. Ahora, si yo entro con algo, me voy a romper y me va a salir sangre, ¿ya? Pero yo no me caracterizo porque salgo de la nariz, pero sí se me forma coágulo cuando tengo mucha presión o presión en la altura, ¿ya? Entonces, en ese tipo de situaciones se te pueden formar coágulos. Y tú, claro, al introducir el hisopo puedes romper y generar sangre, ¿ya? Es como una situación que por algunas personas pasa. Ahora, efectivamente, claro, cuando hay personas que tienen muy sensibles, como dicen coloquialmente, las venas de la nariz y con cualquier cosa se pueden generar un coágulo. ¿Ya? Entonces, donde ahí muchas veces pasa que tienes que tener mucho cuidado y no pasar a llevar y hacer lo más permeable posible la Claro, y la muestra no sale permeable, sale toda manchada de sangre, entonces no te va a hacer nada. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Ya, dígame. ¿Qué pasa si es que se rompe un coágulo? Ya, cuando se rompe un coágulo, sangra tu nariz, ¿ya? Por lo tanto, al sangrar, tú no vas a obtener una muestra limpia, va a salir toda manchada de sangre, ¿ya? Y esto, por lo tanto, para el laboratorio no le sirve porque no va a ser efectiva la muestra y no se va a poder o va a haber dificultad para identificar el virus que pueda tener el paciente. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya, venga para acá, joven. Tráigame una silla, haga la silla. Ay, imagina que tenemos que hacerla entre todos. Para bienvenidos. No le hagas.
Ay, qué tierno, hay un niñito. Qué lindo. Ay, ya no se lo ven. Chiquillos, bueno, no tengo documento para lavarme las manos, pero sí me pongo las manos con alcohol gel, en este caso que está a 70%, ¿ya? Bueno, eso obviamente las marcas porque no debe estar utilizando, ¿ya? Entonces, por lo tanto, primero me higienizo las manos, ¿ya? Me coloco todos los EPPs, comienzo con lo que es la mascarilla, la copa no me la voy a colocar. Pero conmigo. Ya, me coloco la mascarilla. Me coloco las antiparras por si a alguien se le ocurre estornudar. Ya, a salir todas las partículas ahí. Ya, y finalmente lo que son los guantes. Se me españan los no veo nada. Calidad. Que me entreguen acá. Desde ahora estos guantes. Ay. Y aparte que no te veo ya en este momento. Ya está contaminado. Ya. Se me españó, no veo nada. Ya me voy a arreglar ya. Me voy a arreglar. Ya. Entonces, Elian ya está sentadito. ¿Ah? Es que no alcanza todo. Tú soy tremendo, sí, porque el resto. Si te pones más adelante, quizás. ¿Lo cuenta al medio o al medio? Más adelante. Ahí. Ya. Ya. Entonces, le pido a ella, ¿no es cierto?, que haga la inclinación hacia atrás. ¿Ya? Yo me puedo posicionar al frente o al lado, pero me voy a posicionar al lado para que ustedes vean. ¿Ya? Lo hago acá. Qué miedo. Y saco esto, ¿ya? Lo debo tomar en el extremo y voy a elegir la fosa nasal que esté más limpia y donde el paciente respire bien. ¿Por dónde respira mejor usted? Derecho, por acá, ¿ya? Entonces, vas a respirar por la boca, ¿ya? No me arrugue la nariz. Si quieres cerrar un poco, ¿ya? Pero trate de no arrugarse mientras ingreso, ¿ya? Sigo entonces, ingreso y mantengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y retiro. ¿Molestó mucho? Poco. Y luego lo hago por la otra fosa nasal. Lo mismo. Respire por boca. Introduzco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y retiro. Listo. ¿Dolió mucho? Ya. ¿Ves que no tengo la mano tan mala? Ya, eso. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hacerlo de nuevo? ¿No? ¿Me quedó clarito? Sí, ya. Entonces, yo tengo acá la muestra de ella y rompo. ¿Ya? Entonces, hacemos que tenemos el tubito, ya colocamos que esté el tubito y lo introduzco, cierro y guardo la mano. Y luego desecho todo, desecho guantes, techera, mascarilla, ¿ya? Y nuevamente me lavo o higienizo la mano. ¿Ya? Solo eso. Se ve fácil. ¿No te molesta tanto? ¿Sí? Sí, porque tiene más estrecha la fosa nasal. Sí. Entonces, esto va a pasar que cuando ustedes hagan la técnica ya con sus compañeros, va a pasar que la fosa nasal
por la cual ustedes sienten que respira mejor, ya va a pasar, pero así, al tiro. Y cuando pasen por la otra, va a sentir más estrecho, se siente al tiro la diferencia. Ay, ojalá Entonces, no esté claro, al resfriado. compañero o al paciente le vamos a estar dando la otra, que es la que tiene más despejada. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda o consulta que tengan, chiquillos? Diga. ¿Por qué me son 10 segundos? ¿Ah? No 5. Porque podía aguantar. Y por ejemplo, si yo ya estaba en 6 y él me hubiese dicho que ya saque, ¿ya? Pero como aguantó, por eso seguí con los 10 segundos, ¿ya? Pero por eso dije, podemos hacerlos entre 5 a 10 segundos. Si el paciente te aguanta, porque tú sacas el 5, seguís 6 y seguís y ves que te aguanta, llega hasta 10. A ver, se cuenta en voz alta. Ah, Se cuenta en voz alta el claro, paciente. vas contando en voz alta. ¿ya? Ah, ya. Ahora, hay pacientes que no lo soportan, ¿ya? Y ahí es donde tú llegas a los 5 segundos y sacas inmediatamente. ¿Ya? Eso. ¿Ninguna duda o consulta que tengan, chiquillas, con el procedimiento? ¿No? Bien. Eso. ¿Ya? Eso significa. Sí. Fin. Ah.